A las personas que nos siguen allí a través del internet, le damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. La enseñanza de este día se titula La locura del hombre natural. La locura del hombre natural. Y el texto que vamos a utilizar como texto base en este día es 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Padre, te bendecimos en esta mañana por tu palabra, porque sabemos que es de alimento para nuestro espíritu, y en esta ocasión pedimos de que tú ilumines nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibirla, atesorarla y poderla compartir también con otras personas. En el nombre de Cristo, amén y amén. En estos textos bíblicos vamos a ver la definición que hace Pablo en esta ocasión sobre lo que el título de hecho de este mensaje es la locura del hombre natural, porque en la versión Reina Valera dice que así dice, el hombre natural. Yo estoy usando en esta mañana la nueva versión internacional. En esta versión dice el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Es decir, el que no tiene el Espíritu. Eso quiere decir de que la definición en realidad del hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Es decir, la condición natural cuando tú y yo nacimos. Cuando tú y yo nacimos natural, no estamos hablando del nacimiento natural biológico. Estamos hablando de que cuando nacimos nuestra condición es la condición natural, no es la condición espiritual. Diríamos, estábamos en condición carnal. Eso es lo que se refiere. En algunas ocasiones se usa también un término teológico que es la naturaleza adámica. Es decir, nosotros hemos nacido bajo la naturaleza adámica. ¿Por qué? Porque la palabra nos indica a nosotros de que Adán pecó contra Dios, tú te recuerdas de eso, y de ahí entonces el resto de la humanidad ha cargado con ese pecado. Hay varias cosas curiosas que yo he estado mirando allí dentro del hecho de haber pecado. Por ejemplo, para aquellos de ustedes que sufren de calor, Dios nunca tuvo en su intención que usáramos ropa. Bien curioso. Aunque tú dirás ahora, pastor, eso de andar así desnudo por ahí, eso no me gusta mucho. Bueno, en aquel tiempo no, porque el pecado es lo que ha causado todos estos problemas, pero el hombre original que creó Dios, perfecto, hombre y mujer, no tenían problema con andar desnudo, ni con sus hijos tampoco, para que tú lo sepas. Originalmente no era así. No era así. Eso Dios no pensó en ropa al principio para el hombre y la mujer. Fueron ellos quienes se vistieron, no porque tenía frío, sino porque dice que les dio vergüenza. Y fue una forma de poder guardar su vergüenza, que no tiene nada que ver con el sexo tampoco, dicho sea de paso, en esta mañana. A mí me hubiera gustado mucho ese concepto de andar con poca ropa o casi nada de ropa. Sobre todo si uno estuviera cerca de la playa, ¿verdad? Qué sabroso sería. Tampoco zapatos. Pero yo no sé para ti, yo no estoy muy acostumbrado a andar sin zapatos. Yo no sé si, aún en mi casa yo ando por lo menos con unas chancletas o algo dentro de la casa. Y cuando salgo, pues, mucho más. Pero bueno, ese es un tema que trataríamos en otra ocasión. La cosa es que Adán peca. Y cuando él peca, el resto de la humanidad queda bajo la misma condición de pecado, lo que nos conocemos ahora como la condición natural. Por eso es que yo le he puesto este título a esta enseñanza, la locura del hombre natural.
que es el hombre que no tiene el Espíritu de Dios o que no conoce literalmente a Dios. Ahora tú vas a tener la oportunidad en este día de llenar allí en tus hojitas, en tu guía de estudio, al menos 3 cosas que vamos a aprender de este pasaje bíblico. La primera de ellas es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de percibir se refiere a entender. No solamente a recibir, sino a entender. La palabra en el idioma original, que estamos traduciendo ahora como natural, es traducida de la palabra griega psuchikos, que significa sensual. No he dicho sexual, sino sensual, de sentidos. En muchas ocasiones algunas personas usan este término equivocadamente. Esta persona es muy sensual y piensan que quiere decir que es un símbolo sexual. No, sensual tiene que ver con los sentidos. Una persona sensual es aquella que se deja llevar solamente por lo que siente. Hay algunos que dicen, si yo me siento bien haciendo tal cosa, quiere decir de que está bien. Y no es así. De hecho, la mayoría de los pecados, no voy a decir todos, pero la mayoría de los pecados son agradables a la carne. Y uno se siente bien. Piénsalo. Si no, no lo hiciéramos. No lo hiciéramos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos algunas cosas pensando de que esto me hace sentir bien. Aún hay cosas buenas que nos hacen sentir bien que no son necesariamente tan buenas delante de los ojos de Dios. Voy a poner un ejemplo en el día de hoy. Por ejemplo, tú a lo mejor puedes ver a una persona en necesidad y tú lo ayudas y eso te hace sentir bien, no es ningún problema. Pero cuando te hace sentir bien en relación a otro que no actúa como tú, entonces sí es un problema. Porque estamos hablando de una comparación de que yo soy mejor que tú, me siento mejor que tú porque hago lo que tú no haces. ¿Estás conmigo en este día? Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros manejamos las sensaciones. No es un pecado ser sensual necesariamente, porque nosotros estamos formados también de a cierto nivel de sensualidad, cosas que sentimos. Es decir, esto es algo que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos sobrevivir y es beneficioso, no es malo. Lo malo es cuando nuestra vida se desarrolla solamente alrededor de nuestros sentidos, de cómo nosotros nos sentimos. Por eso es que en esta mañana estamos especificando de que este texto bíblico sobre sensual tenemos que tener mucho cuidado cómo lo manejamos y entender de que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, se deja llevar solamente por lo sensual, solamente por los sentidos. Hay un texto, por ejemplo, en el libro de Judas, capítulo 19. Versículo 19, no capítulo porque Judas solamente tiene un capítulo, uno solo. Así que Judas, versículo 19, que dice, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Fíjate, el mismo Judas, y este no es Judas Iscariote, ok, este Judas es el hermano de Cristo Jesús, que fue pastor de la iglesia en Jerusalén, quien escribe esta carta corta, de un solo capítulo, diríamos en esta ocasión, pero reconoce de que las personas, en parte, dice, fíjate como dice este texto bíblico otra vez, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. Esos instintos tienen que ver con esta forma de sentir, cómo nos sentimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, contigo cuando tú andas en la calle manejando y alguien se te mete en medio o te dice una grosería o algo que a ti no te gusta? ¿Cuál es tu instinto?
En realidad, dime, ¿cuál es tu instinto? Entonces, decirle a la persona que, bueno, gracias, que Dios te bendiga. No. Lo hacemos si el Espíritu de Dios nos controla. ¿Estás conmigo? Pero si nos dejamos llevar por el instinto, por la sensualidad, no vamos a hacer eso. De hecho, no sé si sabes, en la última de esta semana, por ejemplo, han habido al menos 3 reportes aquí en el área de Orlando, 3 reportes de personas que han, es decir, confrontamiento entre 2 choferes y al menos 2 de ellos le tiraron el carro a la persona al lado que eran motoristas y lo han mandado al hospital. Uno de ellos fue un encuentro con una pistola. Salió allí en las noticias. Esto quiere decir de que las personas se están dejando llevar. ¿Por qué? Por los sentimientos. Tú sabes, ¿cómo se sienten? Por eso se habla ahí de instintos. ¿Instinto qué? Instinto natural, no instinto espiritual. El instinto espiritual es el que nos va a llevar a nosotros a decirle a una persona, por ejemplo, que peca en contra nuestra, que nos hace algo, decirle, te perdono y te bendigo. Aunque algunos dicen, te perdono y te bendigo. Uno está bravo, es cierto, pero tenemos que decirlo. ¿Sabe? Y claro, bendecir a alguien cuando uno realmente no lo está expresando o queriendo, no va a ser siempre el mismo efecto. Pero la presencia de Dios en nuestra vida va haciendo esos cambios. ¿Por qué? Porque tú y yo pasamos del estado natural al estado, ¿cuál? Espiritual. Espiritual. A través de la presencia de Cristo Jesús. El libro de Romanos capítulo 5 en el versículo 12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Está la explicación en parte teológica de cómo tú y yo hemos adoptado el pecado de Adán. Aunque yo entiendo esto, mi querido hermano, porque muchas personas dicen, pastor, pero eso no es justo. No es justo, sí, yo sé que no es justo. Esa es la forma que, otra vez, fíjate esto, somos creyentes, somos espirituales y nos estamos todavía dejando llevar por la sensualidad, porque decimos, no es justo. Esto es algo que estás sintiendo. Es decir, eso fue lo que Dios permitió. Y le estamos diciendo a Dios que es un Dios justo, que lo que está haciendo no es justo. ¿Ves que todavía aún nosotros en muchas ocasiones tenemos que crecer en algunas áreas, en algunos ámbitos? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Y eso será justo o no? ¿Tú no crees que eso también es injusto? Fíjate esto, si Romanos 5:12 no es justo, tampoco es justo de que Cristo muera por nosotros, pero lo hizo. ¿Ves lo que está sucediendo en esta ocasión? Cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos llevar por nuestros instintos naturales o lo que se llama la sensualidad, los sentidos. ¿Por qué? Porque no todas las cosas alrededor nuestro, mi querido hermano, tienen sentido. De hecho, hay un libro muy bueno que tengo en casa que se titula así, Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es que Dios permite algunas cosas? Yo estaba esta semana mirando algunas de las noticias últimas y una de ellas que vi fue parte del proceso también de cómo ajusticiaban y mataron a más de 6 millones de judíos en Alemania, ¿te recuerdas? Las diferentes formas en los campos de concentración. Unos de ellos eran a través de, y a los niños también, a través de las cámaras de gas. Y tú decías, wow, y se escuchan porque están los videos y todavía de aquellos tiempos se escuchaban los gritos de la gente y de los niños llorando y gritando
mientras morían en las cámaras de gas. Y uno dice, ¿y por qué nosotros no hicimos nada? Vamos a decir, pero pastor, yo no estaba ahí en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo no, pero tú sabes que ahora la semana pasada murieron muchos más muertos con ataques de gas en Siria. ¿Y qué tanto hacemos? Y quizás digamos, bueno, no podemos hacer nada. El cristiano quizás en forma física, como fuerza, no puede hacer mucho física. Pero nosotros tenemos una gran fuerza. ¿Cuál es? La oración. Y eso fue allí en la oficina. Yo, cuando vi aquello, me senté a orar al Señor. Yo no tengo el poder político para hacer nada, ¿no? O la fuerza física, es decir, la influencia física para poder hacer nada, pero tú que estás en control. Yo oro por esta familia, por estos niños, por esta gente. Uno dice, y vemos ahí quizás algunos anuncios en internet al pueblo cristiano para que oremos por estas personas que están pasando por ese tipo de sufrimiento. Y nos pesa. Y desgraciadamente es el producto de la reacción del hombre natural. El hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, actúa así, de esa forma. Quiero decir también otra cosa en esta mañana. Cuidado que no usemos como pretexto la condición del hombre natural para no predicar el Evangelio. Porque hay algunas personas, cuando yo le pregunto, ¿por qué tú no has invitado a nadie a la iglesia en alguna ocasión? ¿Por qué yo no he visto que tú hayas traído a alguien a los pies de Cristo? Ay, pastor, porque mis amigos no entienden, yo les hablo, pero tú sabes, en el tiempo que vivimos. Es cierto que vivimos en un tiempo muy difícil y las cosas se van poniendo peor. Pero aún el Espíritu de Dios está haciendo su trabajo afuera con mucha gente para que tú sepas. Y si nosotros en realidad quisiéramos, podemos compartir el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor, porque el Espíritu de Dios es mucho más grande y más fuerte que el espíritu natural del hombre. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es cambiar, convertir, diríamos, al hombre de un espíritu natural a un espíritu espiritual. Número 2 en esta mañana. El hombre natural piensa que las cosas de Dios son locura. El hombre natural piensa que las cosas de Dios son locura. Esto es lo que dice exactamente este versículo 14. Dice en el versículo 14 que leímos allí, en la segunda parte, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Curioso, en el griego también la palabra que aparece ahí es esa, locura, así se llama. Y mucha gente no sabe, a lo mejor si tú no lo sabes, te informo en esta mañana de que nosotros los hispanos, lo que es el español, que proviene del latín, y el latín proviene del griego. Ese fue el desarrollo del idioma. Hay muchas palabras que nosotros tenemos aún en nuestro idioma español en estos momentos que son similares, como en griego era locura o loco, y esta cuestión de locura y loco, ¿sabes qué? ¿A qué se refiere también? A estúpido, a una persona que anda en la bobería, indiferente. Por eso en muchas ocasiones cuando tú hablas con personas que no son creyentes y tú le preguntas como por ejemplo, si tú murieras ahora, esto es una de las preguntas de evangelismo explosivo, ¿okay? Lo hemos dado aquí. Si tú murieras ahora, ¿a dónde irías? Y mucha gente te dice, no sé. Y otros te dicen, no sé ni me importa. Eso quiere decir el mal del mundo ahora, que es la ignorancia y la indiferencia. ¿Me entiendes? Ni sé ni me importa. Muchos dicen. Pero otros te dicen inclusive, me voy al infierno. De verdad. Y es como que me voy al infierno, como que me voy a Europa, voy a pasear, la voy a pasar bien. Allá están la mayoría de mis amigos o mis familiares también. Están en el infierno, pues uno más en el infierno, ¿cuál es el problema? Es este carácter así de estupidez, o sea, de indiferencia, de que la gente no analiza. Y esto se refiere, porque cuando tú hablas con un loco, el loco es así. De hecho, el loco no admite que está loco, no sé si tú lo sabes. Eso es una de las cosas, si tú quieres saber cuando alguien está loco, tú le dices, tú estás loco, y te dice, yo loco, no.
Entonces dice, este está bien loco, ¿verdad? Le dicen algunos. El loco no admite que está loco. Y tú hablas con el loco y el loco está en lo suyo, en su mundo, en su bobería, en sus cosas, que tú dices, wow, ¿y qué es lo que está sucediendo aquí con esta persona? Hay un dicho por ahí, dice, ahí en esa casa están las luces encendidas, pero no hay nadie. Cuando la persona está fuera de sus niveles o de su control. Y a esto se refiere. Dice la palabra de que para las personas que el hombre natural, el mensaje de Cristo Jesús, y aún se refiere específicamente al mensaje de la cruz, dice es locura. Primera de Corintios 1:18, un poquito más adelante inclusive de este texto que hemos leído, dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y es lo que tú y yo hemos experimentado. Cuando pasamos en alguna ocasión de la condición natural a la condición espiritual, y lo que para otros es una locura, es una bobería, mucha gente cuando ven a los cristianos ven simplemente una persona, dicen religiosa, y ellos no entienden eso es perder el tiempo, eso del domingo irse a la iglesia. ¿Qué es eso? Mejor vámonos a la playa de vacaciones por ahí, el domingo no tenemos por qué estar aquí. Luis y yo estamos haciendo nuestros planes ya desde ahora, y luego dicho en otras ocasiones, para retirarnos en algunos años más. Pero no es para retirarnos para no hacer nada, es para hacer más. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto en cosas que nos gusta hacer a nosotros, es que para las actividades sociales es mejor día entre semana que fin de semana. Si el fin de semana es para dedicárselo al Señor. Y entonces el día entre semana, pues uno va a pasear por ahí, o viaja, o ve a la familia, hay menos tráfico. Si quieres ir, ¿perdón? Los hoteles más baratos, las actividades. Si quieres ir a algunos de los, por ejemplo, de los parques, que a nosotros nos gusta ir también, están casi que vacíos, como quien dice, y uno tiene la oportunidad de poder compartir mejor día entre semana y dedicarle al Señor el fin de semana. Sobre todo el domingo. El domingo nosotros vamos... Y esto no, atención, esto no es por ser pastor. Esto es porque mi responsabilidad como creyente es con mí y con quién más. Y con mi iglesia. Con la iglesia. Con el cuerpo de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros hemos aprendido y es lo que queremos hacer, y ojalá que tú también puedas ponerla en práctica. Número 3 y último en esta mañana, el hombre natural tiene que ser convertido. El hombre natural tiene que ser convertido. Dice el libro de los Hechos, nos cuenta una historia bien interesante cuando hablamos de la conversión. Dice ahí el capítulo 16, comenzando en el versículo 13, el sábado salimos a las afueras de la ciudad. Esto lo cuenta Lucas, dice, y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Fíjate esto, ellos estaban buscando, ¿qué cosa? Un lugar de oración, es decir, un lugar tranquilo y callado para poder sentarse. Era un grupo de hermanos para poder orar. Dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, escucha esto, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Bien interesante. Pero tú vas a decir, pastor, pero espérate, dice allí que adoraba a Dios. Sí, adoraba a Dios, pero acuérdate que era al Dios que ella conocía, pero el mensaje de Pablo le enseñaba que para poder llegar a ese Dios era necesario llegar a través de Cristo Jesús. Solamente. El judío no llega a Dios a través de Cristo. El judío, según la enseñanza hebrea o judía, llegaba a Dios muy parecido de la forma que la gente quiere llegar ahora. ¿A través de qué?
de los sacrificios y de las obras y de las cosas que uno quiere y puede hacer. Por eso nos referimos, atención con esto, el hombre natural no es aún el hombre que no va a la iglesia, para que tú sepas. Hay mucha gente en la iglesia que sigue siendo natural. Hay muchos que van a la iglesia toda la semana. Hay muchos que cantan, levantan sus manos, inclusive a lo mejor porque ven que otros levantan las manos igual. Bueno, hay que levantar las manos, ¿qué vamos a hacer aquí? Imagínate, vamos a hacer diferente. Hay muchos que ponen su ofrenda allí en el plato de la ofrenda, pero siguen siendo natural. Porque en muchas ocasiones cuando tú te acercas a alguna de estas personas y tú le preguntas, otra vez dentro de este análisis de preguntas de análisis de evangelismo explosivo, la segunda pregunta, fíjate, la primera que dijimos es, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Y algunas personas te dicen, al cielo, de entrada. Y tú le preguntas, ¿por qué al cielo? Y ellos te dicen, ¿por qué vengo a la iglesia? Porque soy bueno, porque doy diezmo, porque no me meto con nadie, porque soy buen esposo, porque soy buen papá, y te empiezan a decir una serie de cosas de yo y yo. Pero no tiene nada que ver con Cristo Jesús, ni el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver otra vez con las sensaciones, y siguen siendo creyentes o personas, no crees, natural. La persona natural que no ha recibido el Espíritu de Dios no es salva. Fíjate, voy a ser un poquito más profundo en esto. No es salva, mi querido hermano. Si tú no has recibido el Espíritu de Dios, si Dios no ha tomado control de ti, si tú no le has entregado tu vida a Dios, le podrás entregar tu casa, el dinero, todo lo que tienes, pero si tú no le has entregado tu vida a Dios y el control absoluto de tu vida a Dios, tú todavía no has experimentado salvación. Ahora, hay una diferencia entre ser hombre natural y ser carnal. Atención con esto. Porque Pablo habla de los hermanos que son creyentes y unos son carnales y otros son espirituales. Es decir, aún quizás después de tú pasar de la condición natural, algunos pasan directamente a la condición espiritual con una transformación total de sus vidas. No quiere decir que sean perfectos y que hayan dejado todo su pecado completamente, pero hay algunos que se quedan en esta condición aquí en el medio, donde dejan de ser natural, vienen a ser espirituales, pero carnales, es decir, creyentes carnales. Carnales quiere decir, la palabra, el Señor se refiere, Pablo se refiere a eso cuando habla acerca de la leche y la carne, ¿te acuerdas de eso? Cuando dice de que el creyente carnal solamente puede tomar leche, como los babies, y si le das comida un poco más sólida, entonces se atragantan, este es el término. Pero el creyente espiritual, y yo quiero ser práctico en esta mañana contigo, el creyente espiritual que va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, es un creyente entonces que deja de ser natural y va alcanzando entonces la cúspide de la vida espiritual. Digo alcanzando porque ni tú ni yo vamos a alcanzar nunca totalmente la cúspide hasta que estemos en la presencia de Cristo Jesús. Pero el crecimiento espiritual o la madurez espiritual no es un estado, es un proceso. La conversión es un evento. Tú te conviertes hoy, no es que nos estamos convirtiendo un poquito más cada día, no, nos convertimos en el día de hoy y ahí, es decir, pasamos en este momento de natural a espiritual y en ese momento comienza el proceso de crecimiento espiritual. ¿Cómo? Cuando nos exponemos primeramente a la palabra de Dios. No hay forma que nosotros podamos crecer en el espíritu si no nos exponemos a la palabra. Por eso en muchas ocasiones a mí me llama mucho la atención y déjame decirte, mi querido hermano, el símbolo número uno de que una persona esté creciendo en las cosas espirituales es la persona que tiene una Biblia personal, no una cualquiera. A lo mejor tú la puedes dejar aquí en la iglesia, nada más que cuando venga. ¿Y en la casa? Pastor, tengo otra. Déjame decirte una cosa. A mí no me vas a hacer cuentos de chino manicero en esta mañana. Porque una de las cosas que nosotros aprendemos es que la Biblia viene a ser algo personal. Tan personal que solamente tú sabes en tu Biblia exactamente dónde están en muchas ocasiones las cosas, porque si la usas la marcas,
Si no la usas, eso es otra cosa. Yo digo, hay veces que le digo a la gente, déjame ver tu Biblia, y la Biblia está, oye, mi hermano, nuevecita. Pastor, es que yo la cuido mucho. No, yo sé, la cuidas que tanto que ni la abres. Tú no te fijas algunas Biblias que tú llegas totalmente y la haces a ti y te llevas 4 o 5 páginas juntas, están todavía pegaditas y tienes que despegarla porque no se han usado. Entonces, tú lo puedes hacer con algunas personas para medir en algunas ocasiones que tanto esa persona está buscando del Señor. La otra es que no tienen ni una nota, ahora tienen muchas fotografías del niño y de la familia y del muerto y de quién sabe qué. La gente lo mete en la Biblia, no sé para qué. Pero no la leen, no la estudian. No pasa absolutamente nada. Y hay personas que la Biblia le dura no solamente años, se las regalan después a los hijos y a los nietos, que tampoco la leen ni hacen nada con ella. Pero yo recuerdo la Biblia de mi abuelita, que ya no tenía, las tapas no las tenía, se habían roto, ¿sabes? Entonces había que tratarla con una delicadeza tremenda. Pero aquella Biblia estaba tan usada, con cositas rayadas y cosas más y notas, que en muchas ocasiones las palabras ya del uso estaban las hojas media borrosas. Porque era una Biblia que se le había sacado el jugo al mensaje de Dios. Si tú no te expones al mensaje de Dios, mi querido hermano, tú nunca vas a poder salir del estado natural. Porque dice la palabra, lo primero que dice este texto bíblico aquí, es que dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. Es decir, todo esto que habla aquí la Biblia es locura. Todo es mentira, todo es cuento, todo es historia, como mucha gente piensa en muchas ocasiones, cuando todavía están en el estado natural. Mi oración en esta mañana es que si alguno de ustedes todavía está en el estado natural, y te digo porque como yo no tengo la capacidad de leer el corazón de nadie, ni determinar si tú en realidad tienes salvación o no, y yo confío que sí, porque la mayoría de ustedes los conozco bien, pero solamente Dios conoce en profundidad nuestros corazones. Mi oración en esta mañana es de que tú busques la presencia de Dios, número 1, a través de la palabra, número 2, a través de la oración. Escucha esto, y si tú buscas a Dios en oración, Dios te va a responder. Y si tú en esa búsqueda en oración, tú le pides a Dios, Señor, yo quiero que tú me des tu espíritu, yo quiero ser salvo, yo quiero pasar de esta condición natural a la condición espiritual y que esto deje de ser una locura para mí y que tú entonces te reveles a mi vida a través de tu palabra, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace y lo puede hacer inclusive a partir de este momento. Para ti que nos escuchas también a través o nos ves a través de la internet, la misma cosa. Si tú no has tenido todavía un encuentro con Cristo Jesús, yo te invito en esta mañana a que tú lo puedes hacer. Allí donde estás, en cualquier condición, donde quiera que sea. Y tú ora al Señor y busca la presencia de Dios a través de la palabra. Si no tienes una Biblia, busca una, cómprala. Yo siempre le digo a la mayoría de las personas, compra tu Biblia. Yo no soy de regalar Biblias, porque lo que la gente obtiene de gratis, que no le cuesta, no vale mucho. Pero cuando tú tienes que pagar por tu propia Biblia, y aquí en los Estados Unidos es muy económica una Biblia, se puede conseguir por muy poquito, la vas a cuidar y la vas a leer y no la vas a olvidar y no la vas a dejar por ahí en cualquier lugar. Así que busca la presencia del Señor. Permite de que Cristo Jesús entre en tu corazón y te transforme y tú verás cómo vas a pasar de la condición natural a la condición espiritual. Y mi querido hermano, te vas a dar cuenta de una forma sobrenatural como el mensaje de Dios en su palabra entonces va a tener para ti un significado especial. Porque mientras nosotros no somos creyentes y no le entregamos la vida a Cristo, cuando abrimos la Biblia y leemos, eso nos parece como que estamos leyendo algo en chino. Pero cuando tenemos contacto con el Espíritu de Dios, y Dios toma control de nuestra vida, y nosotros venimos a ser personas espirituales. Espirituales no quiere decir que somos unos supermaduros, quiere decir desde que ahora las cosas las vemos, no en base a nuestra sensualidad, sino de acuerdo a nuestra espiritualidad. Cuando abrimos la palabra de Dios y leemos,
es como que de una forma sobrenatural nuestro entendimiento, nuestra mente se abre allí y empezamos a captar el mensaje y empezamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti y para tu futuro, no tienes que buscarlo en la calle ni con la gente. ¿Dónde lo vas a buscar? En la palabra de Dios. Aquí ya el mensaje está escrito. Lo que Dios tiene para ti y para mí está aquí. Y lo que tú todavía no sabes y no conoces, lo vas a buscar a través del Espíritu en tu relación con Dios. Que Dios te bendiga.